Vamos a ver si este les entusiasma un poquito. El título de la prédica de hoy, a ver si sale allí. Vamos por más. Bueno, si ve que subió un poquito el ánimo. Y aunque estamos aquí con las banderas y todo eso, y esta semana hay partido de la selección, no voy a hablar de fútbol, ¿no? Porque eso parece un lema muy de vamos por más, Colombia. Esperemos que le vaya bien esta ocasión. Pero cuando estoy hablando de vamos por más, es vamos por más a hacer la obra del Señor, a ir, a sumar. Hermanos, es impresionante, más o menos las estadísticas, así de manera, ¿cómo se dice? A grosso modo, así de manera en bloque. Solo el 10% de la población del mundo conoce a Jesús y conoce el Salvador, aproximadamente. Pues no es fácil tener una cifra exacta. Solo el 10%, 8.000 millones de habitantes, creo que es la cifra que tenemos ahora de habitantes en el mundo. Solo el 10% conoce o ha escuchado y sabe quién es Jesús, el Salvador. De resto, más de 6.000 religiones en el mundo, como 6.000 opciones para llegar a la eternidad, para salvar, para hablar del verdadero Dios. 6.000 opciones, eso es una cosa impresionante. Quizás usted y yo fuimos rescatados de todo eso. Había una hermana en la iglesia allá en el Regalo de Dios y ella decía: pastor, qué bueno el evangelio ahora, porque ahora solo le pido a Dios. Y yo le decía: ¿cómo así? Me dice: sí, es que antes yo tenía el santo para el mercado, el santo para los hijos, el santo para... Y era un poco de creencias. Ahora solo le pido al Señor. Le dije: es que no hay más. Y de pronto a uno le parece curioso, o no sé si fue la vivencia, pero de verdad que hoy en día a veces hay tanta confusión. Por eso el mundo necesita urgentemente llevar el mensaje del evangelio, recibir, más bien escuchar el mensaje del evangelio. Quiero ir a la escritura porque tengo un texto que me encanta. ¿Cuánto les encanta la palabra del Señor? Es fascinante, maravillosa, edificante cuando nos adentramos en ella, cuando podemos reflexionar. Vamos por más. Jesús dejó una misión: ir y hacer discípulos, ¿verdad? Vamos a hablar de una vida ejemplar en esa misión del Señor. Vaya conmigo por favor al Evangelio de Juan. Allí hay también varios conceptos, o más que conceptos, enseñanzas de Jesús muy profundas, pero también ocurrió algo allí con una persona, una mujer específicamente, que se convirtió en esa misionera, o más que misionera, en esa portavoz del mensaje del evangelio. Juan 4:1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, hablando de Juan el Bautista, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Versículo 4. Y le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer, ¿de dónde? De Samaria, a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Dejémoslo hasta ahí. Padre, te damos gracias esta mañana en el nombre de Jesús por tu palabra. Que seas tú direccionando nuestras vidas a través de tu palabra, y que haya corazones dispuestos, terreno fértil para recibir tu palabra y ponerla por obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Allí está todo el trasfondo del capítulo 4.
Jesús sale de Jerusalén, que quedaba en Judea. Jerusalén es la ciudad, Judea es como el departamento, y va de camino nuevamente, dice el versículo 3, a Galilea. Pero Galilea queda en la parte de arriba, Judea queda en la parte de abajo, y en la mitad queda Samaria. Usted ha oído nombrar esas regiones: Judea, Samaria, Galilea. Pero esa era la ubicación: Galilea arriba, en la mitad Samaria y abajo Judea, que era en Judea donde quedaba Jerusalén, y Jerusalén era donde estaba el templo, el famoso templo de Salomón, el templo que habían reconstruido los judíos. Y Jesús estaba allí. El capítulo 2 dice que Jesús había llegado allá al templo y había encontrado un poco de cosas, y él, mejor dicho, le dio ese mal genio, y allí organizó todo, porque la casa la habían vuelto un asunto de comercio. Pero no voy a predicar de eso. También allí en Jerusalén había ido un hombre llamado Nicodemo a preguntarle unos asuntos, y eso que era maestro de la ley. Y allí Jesús le da claridad, porque Jesús es el maestro. Jesús es el único que nos puede dar claridad de todos los asuntos de la vida, hermanos. Amén. Y cuando digo todos, en realidad todos, ¿sí? Porque a veces pensamos, no, pues Jesús nos soluciona el tema de la religión. No. Jesús nos enseña de todo. Él es el maestro y también es el Señor. Entonces habló con Nicodemo. Pero dice el versículo 1 y 2 que cuando él se dio cuenta del asunto de los fariseos, por allá como que le iban a armar una turba y lo iban a... Entonces él, más bien, ¿qué hizo? Se devolvió para la casa. ¿Para la casa donde quedaba? En Galilea, ¿cierto? Porque en Galilea quedaba una población llamada Nazaret. Por eso es Jesús de Nazaret. Usted ya se va ubicando en las tres regiones. No es lo mismo Nazaret, no es lo mismo Jerusalén, no. Entonces él se devuelve, pero hay algo curioso. El versículo 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. Sin embargo, resulta que los judíos, los de la fe judía, como era la fe de Jesús, ellos evitaban entrar a la ciudad de Samaria, pero quedaba en la mitad. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Pasar el río Jordán e irse por el borde hasta que pasaran Samaria y otra vez entrar a Galilea. Porque ellos creían, los judíos creían que si pasaban aún por Samaria y entraban por allí, se iban a contaminar, porque tenían cierta discrepancia con los famosos samaritanos, que también son muy mencionados. ¿En dónde? En la escritura. La parábola del buen samaritano, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos habían sido los miraban como impuros, como que aunque conocían la fe de Jacob, de Abraham, pero eran impuros porque en algún momento de la historia se habían mezclado con otros pueblos, con los asirios. Pero los judíos decían, no, solamente nosotros somos puros y estamos en Judea y tenemos el templo, aunque bueno, por allá hay un rinconcito en Galilea que hay otros judíos, porque es que los de Judea eran como elitistas, exclusivos, y aunque sabían que en Galilea había una población también judía, era como por allá, sí, los de por allá. Por eso cuando alguien pregunta y dice, ¿podrá salir algo bueno de allá de Nazaret? O cuando a Pedro le dicen, este es Galileo, como diciéndole, ese es de la región de allá. Sin embargo, Jesús traspasa toda barrera cultural y religiosa, y dice aquí que le era necesario. Esa expresión me parece tan especial allí, porque había una necesidad. ¿Quién la sabía? El Señor. ¿Y cuál era la necesidad? De pasar por allí, tener un encuentro con una mujer. Pero Jesús era judío y se encontró con una mujer samaritana. Recuerde que hay siempre prejuicios entre el pueblo judío en cuanto a la raza, en cuanto al género y aún muchas veces en cuanto a la fe. Y aquí vemos
esos prejuicios que Jesús traspasa. No le pone cuidado, no le pone cuidado. Hubiera sido un rabí, pues ya sabemos que había cogido, o un doctor de la ley, ya sabemos que primero había cogido por otro camino, así fuera más largo. Segundo, ni se había acercado a hablar con un samaritano, y si era mujer, menos. Y ya sabemos que esta mujer no tenía la mejor reputación, porque le dice Jesús, dile a tu marido, y ella dice, no, no tengo marido. Y dice, no, es verdad, porque ha tenido muchos hogares. Y entonces como que era la mujer como que señalaban allí, aún como para grabar en medio de los samaritanos. O sea, para Jesús casi que pudiésemos decir hubiese sido prohibido hablar con esta persona. Pero ¿sabe qué dice el texto? Que era necesario. Ay, eso me encanta, porque Jesús traspasa todo eso. Y yo a veces me identifico con todo eso, porque a pesar de mi condición, y sé que de su condición, Jesús traspasó todo eso, porque era necesario acercarse. ¿Qué es lo necesario aquí? Acercarse a la mujer. ¿Por qué? Porque era una persona que había ido, dice que al mediodía, la hora sexta era el mediodía. Recuerde que el horario judío era entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Entonces empezaban a contar las horas. La primera hora era las 7, la segunda a las 8, así sucesivamente, hasta llegar a la hora 12, que sería otra vez las 6 de la tarde. Y ahí arrancaban las vigilias de la noche. Pleno mediodía, porque eran la hora sexta. 12 del día en el desierto, era la hora que esta mujer salía, porque quizás las señoras más reconocidas y de mejor reputación allí de Sicar iban más tempranito, que no había sol. Pero por eso esta mujer va al mediodía, porque quizás nadie se quiere encontrar con ella, o de pronto, uy, no, qué pereza esa señora. Es que si usted conociera quién es que Dios no nos llamó a juzgar a nadie. Amén. Yo he podido entender eso, ¿no? Si Jesús, ¿con quién comía? Con fariseos, con publicanos, con mujeres de poca reputación, con ladrones. ¿O quién era Judas? Y esta mujer sale a lo cotidiano, a recoger agua. ¿Y con quién se encuentra? Con Jesús. Ese era el asunto que Jesús tenía allí para pasar por aquella ciudad, aunque no está en la ciudad, sino está cerca de la ciudad donde había un pozo. Yo me quedé pensando, Jesús no iba a hacer turismo religioso, a ver cómo estaba el pozo de Jacob, a ver cómo estaba eso, si era verdad. No, Jesús tenía la necesidad, o más bien le era a él necesario encontrarse con esta mujer, aunque la de la necesidad era la mujer. Y allí Jesús tiene ese encuentro, un encuentro necesario. Jesús necesitaba pasar por allí. Quizás esta mujer está representando ¿a quién? A una humanidad necesitada del amor, de la aceptación y de la verdad y el perdón de Dios. Una sola persona. Parece ser, y leía un comentario, parece ser que esta mujer, que nadie quería pues como tener vínculos, acercarse, quizás fue una semilla. Ya vamos a mirar por qué. Y entonces la mujer se acerca y ella llega naturalmente, y Jesús está allí cerca al pozo y le dice, bueno, dame agua. Bueno, empieza todo ese diálogo y dice, bueno, ¿y de dónde este va a sacar agua? Y cómo, siendo judío, le pide a un samaritano. Y hay un poco de cuestionamiento entre ella, pues que ella le hace al Señor. Sin embargo, ahí en medio de todo eso, Jesús le da un par de lecciones. ¿Cuáles lecciones? Jesús es el agua viva, ¿cierto? Ella también le dice, vean, nosotros tenemos este pozo para adorar, aunque ustedes tienen el templo y todo eso. Jesús le dice, la verdad es que ni en el pozo ni en el templo llegará la hora de la adoración verdadera en espíritu y en verdad. Uy, eso es revelador, eso es tremendo. Pero también Jesús le da un punto central de la fe cristiana. Vamos al versículo 25 y 26. Ese es el segundo punto. Entonces primero hay un encuentro necesario, luego hay una gran revelación.
el versículo 25 y 26. Están dialogando y dentro de ese diálogo Jesús Jesús le dice a la mujer, le dijo la mujer, no, aquí es la mujer. Están ahí los dos dialogando. Le dijo la mujer, sé que ha de venir ¿quién? El Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas, porque estaban discutiendo si en Jerusalén, en el templo o en el pozo o en los lugares sagrados, ¿cierto? ¿Qué le dice Jesús? Aquí le da la revelación tremenda. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Qué le estaba preguntando a ella? Pues cuando venga el Mesías, Él nos va a resolver el asunto del Mesías. ¿Y qué le dice Jesús? Aquí estoy. ¿Qué revelación recibió la mujer? Que Jesús era el Mesías. No era solo el que estaban esperando, el que anhelaban, el que tenía una parte la fe los samaritanos y otra parte los judíos. Ahora Jesús le está diciendo, aquí estoy, aquí estoy. El Mesías, quizás estabas esperando, están anhelando algo de la fe, aquí estoy. Se le está revelando, se le está mostrando. ¿Ella qué pensó que con quién estaba hablando? Bueno, quizás otro judío por ahí que le dio por meterse por donde no debía meterse, pero bueno, ahí llegó al pozo. No, señora, ella se está dando cuenta, es que está hablando es con el Mesías, con el que estaba esperando. Y es una revelación, una gran revelación, porque es esto lo que la mujer ahora va a comentar y va a ir a decir. No solamente ella recibió la revelación directa del Señor, sino que ahora tiene una verdad en su vida. ¿Cuál es la verdad? He visto al Mesías, a Jesús, al Cristo, al que tanto nos han hablado. Y yo cuando digo tanto, es que ellos, si vienen de la descendencia de Jacob, de Abraham, ¿desde cuándo están hablando del Mesías? Había allí una profecía o una proclamación del mismo Jacob acerca de la tribu de Judá, que de ahí vendría el león de Judá, que sería el Mesías. ¿Desde hace cuánto? Pero ahora esta mujer está recibiendo esa verdad, esa revelación. Uy, hermano, yo no sé qué pensaríamos si de pronto nos hubiese tocado esa situación de ver al Señor. Algunos dicen que en estos tiempos, si Jesús pasara y nos confrontara, de pronto diríamos, no, es que es mejor, es que el culto verdadero es así, y tendríamos miles de argumentos para decirle al Señor. Pues no, Jesús llegó de una manera tranquila, sencilla, y se reveló a ella diciéndole que era ¿quién? El Mesías, el Cristo. La palabra Mesías es del hebreo. La palabra Cristo es la palabra del griego, que quiere decir también Mesías. Y en español, ¿cómo sería? El Salvador. O sea que esta mujer está recibiendo ¿cuál revelación? Que Jesús es el Salvador. Pero ¿sabe que también allí hay algo importante? El que estaban ¿qué? Esperando, gracias. El que estaban esperando, porque por eso están debatiendo si a dónde se adora, cómo se hace. Pero bueno, tranquilo, que cuando venga el Mesías, o sea que lo estaban ¿qué? Esperando. Yo veo allí esta mujer como una mujer, una persona que tiene un conocimiento de Dios, algo básico. Y yo que pensaba, yo decía, Señor, en cada corazón, no solo en nosotros como latinos, nos fue dejada una herencia de una fe cristiana, quizás no la más clara, pero teníamos algo en el corazón. Yo quiero de Dios. Cada persona, cada ser humano, en cada cultura, no solo en la cultura cristiana occidental, sino en cualquier lugar del mundo, Dios ha dejado una inquietud en el corazón por conocerle, por querer saber y ser saciado verdaderamente su vida espiritual. Y esa saciedad, solo la sacia ¿quién? Jesús, porque Él es el verdadero
Mesías, el verdadero Cristo, el verdadero Salvador, como dijo el apóstol Pedro en Hechos 4:12, no en ningún otro nombre hay salvación, sino en el nombre de ¿quién? De Jesús. Hay una humanidad como usted y como yo que también anhela conocer que al verdadero Mesías, al verdadero Salvador. Amén. Así tenga muchas creencias. ¿Sabe? Hace poco pasó el mes de Ramadán entre el pueblo musulmán. Y eso es una fiesta religiosa tremenda. No solamente en los lugares donde se reúnen, en las mezquitas, miles de personas, sobre todo hombres. Siempre he hecho esa claridad. El Islam, la fe islámica es, los hombres están allí, oran 3 veces al día, ayunan 30 días porque ese es el mes de Ramadán. Y al final es toda una fiesta alrededor de su fe. Pero sabe, aún eso, los testimonios que han dado algunos que se han convertido del Islam a la fe cristiana porque han conocido a Jesús, dice, aún eso no nos sacia, porque es una festividad, porque es una rutina, porque es un acto religioso, pero todavía el corazón está vacío. Y cuentan los que se han convertido, dicen, solo Jesús puede saciar nuestra vida, solo Jesús realmente puede superar toda dinámica religiosa, porque Él es el verdadero Mesías, no hay otro. Pues esta mujer recibe esta revelación. Yo digo, y Señor, como dice por allá el Evangelio también, escondiste las cosas de los sabios y se las revelaste a los niños, a los humildes. Quizás esta mujer, independiente de cómo haya vivido, de todo lo que se haya equivocado, de todo lo que la sociedad le señalaba o de sus errores, qué sé yo, necesitaba recibir a Jesús. Y Jesús se le revela. ¿Y sabe qué digo yo? Bueno, Señor, yo tengo oportunidad todavía de que te reveles a mi vida. Por eso estoy aquí. Y sé que por eso usted también está aquí. Porque hubo esa revelación. Ahora, ¿qué hizo esta mujer con esta revelación? El punto 3 le he puesto aquí una respuesta inmediata de gran impacto. Vamos al versículo 28 al 30 del mismo capítulo 4. Versículos 28 al 30. Dice allí en Juan 4:28. Entonces la mujer dejó que su cántaro, había ido a buscar agua, y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Versículo 30. Y el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Sabe qué hizo la mujer cuando ella se dio cuenta que estaba hablando con el Mesías, con el esperado, con el que no le rechazó? ¿Qué quizás habría en la mente de esa mujer? Uy, donde venga el Mesías, me va a dejar por allá en la última fila, me va a dejar por allá por fuera. No, pero lo tenía era como cara a cara, face to face, frente a frente. ¿Y qué hace esta mujer? Deja el cántaro. ¿A qué había ido? A buscar agua. ¿Pero qué está haciendo? No, yo dejo eso ahí y me voy rapidito ¿a qué? A contar lo que le estaba pasando. Algún autor decía, esa mujer dejó todo lo que tenía, y me pareció impresionante. ¿Qué vamos a saber si de pronto estaba por ahí como ahí en alguna casa, ahí a ver si le daban posada, y quizás de lo que se aferraba era el cántaro, era lo único que tenía, pero ella dejó hasta lo que tenía. ¿Para qué? Para ir a contar, para ir a anunciar, para ir y contar que se había encontrado ¿con quién? Con el Mesías. Dice que fue a la ciudad y le dijo a los hombres, a los habitantes. Por eso el texto nos deja ver que el pozo quedaba cerca a la ciudad, no dentro de la ciudad. Y entonces ella regresa a la ciudad y ¿qué les dice? Vengan, vamos a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Qué le había dicho Jesús? Que él era el Cristo.
Pero ella, ¿qué le está diciendo a ellos? Mire, me ha contado todo. Vamos a mirar si este es el Cristo. Pero fue tan impactante la invitación de esta mujer que ¿qué hicieron ellos? Salieron de la ciudad y vinieron a él. Vamos por más. Esa mujer no se quedó sola diciendo, wow, qué privilegio, el Mesías mismo en persona. Qué bendición, yo soy muy bendecida. No, ella dejó todo. Dicen algunos comentaristas también que del gozo, de la alegría de saber que había sido aceptada, se fue corriendo a llamar a otros. Pero fue tan impactante su invitación que le siguieron, hermanos. Yo decía, Señor, yo quiero que nos volvamos esos evangelistas como esta mujer. No necesitó micrófono, no necesitó atriles, no necesitó, sino solo que necesitó ir a decir, mira, yo conozco al Mesías. ¿Cuántos conocen al Mesías? Otra vez, ¿cuántos conocen al Mesías? Eso es lo que tenemos que contar. ¿Para cuántos o en cuántos Dios ha hecho cosas grandes y le ha aceptado, le ha perdonado, le ha llenado de fuerza, le ha cuidado? ¿A cuántos? Eso es lo que hay que ir a contar. Hay que dejar todo. Ahí ella dejó el cántaro. Pero a veces, no, es que pastor, yo primero voy a ir al seminario y hacer, no, hermanos, el evangelismo, llevar las buenas nuevas es contar lo que Jesús ha hecho. Ahora, no estoy diciendo que no hay que estudiar, ¿no? Ya aquí me hicieron caras de cuidado pues. No, pero hay que ir a contar ¿qué? ¿Quién es Jesús? ¿Sabe? Lo más grande que el Señor nos ha regalado es la salvación. Y Él es el Salvador y le conocemos que es nuestro Salvador y tenemos confianza. Eso tenemos que ir a contar. En el evangelismo explosivo hay una pregunta que cuando sale uno así, hay grupos y de pronto sale a la calle y le dice, Señor o señora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, bueno, si usted se muere hoy, ¿dónde cree que estaría? Eso se llama evangelismo explosivo. Bueno, tiene más cosas, pero es como lo central. Y la persona puede decir, y al final, o no responde, o de pronto dice, no sé. Y ahí se le comparte la fe. Mira, si tú crees que Jesús es tu Salvador, así partieras hoy mismo, esta noche o en 3 días, estarás en la eternidad con el Señor. Porque en el corazón del hombre hay algo tan incierto y es dónde estará en la eternidad. Yo no sé si a usted le pasó. Ese problema ya lo resolvió el Señor. Sea hoy, mañana, en 100 años, dice mi suegra, tanto afán para vivir 100 años y empezamos hoy. Yo hago cuentas, tengo 20 y unos meses y entonces 100, todavía me faltan muchos. Hermanos, el problema más tremendo en el corazón del hombre, ¿cuál va a ser nuestra eternidad? Y eso no es nuevo, eso es desde que está el mismo hombre. Por eso los egipcios construían tantas cosas, los indígenas hacían tanto esperando que en la vida futura estuviesen quizás con ciertas comodidades o algo. Pero Jesús vino a mostrarnos el camino verdadero. Jesús vino a decir que Él iba a ser morada, un apartamento para la eternidad. Y también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, oiga bien, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que Él dejó trazado el camino. Pues esta mujer está, aunque no le predicó todos esos versículos, todavía no estaban en la Biblia, ¿verdad? Pero, ¿qué fue y le dijo? Jesús es el Mesías, vamos a verlo. Camine. Y esa mujer, yo creo que así como de pronto le señalaban, también le tenían cierto respeto. ¿Por qué? Bueno, la Biblia no entra en esos detalles y para qué uno ponerse ahí a especular, ¿no? Pero lo que sí hizo esta mujer tremendamente fue llevar un poco de gente ¿a qué? A conocer a Jesús. Versículo 39 que dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad, o sea en Sicar, creyeron en él. ¿En quién? En Jesús, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Además de que le dejó la inquietud del Mesías, también que le dijo,
Él me conoce, Él nos conoce. Yo no sé si sería la curiosidad de ellos, que fueron a ver qué también le decían, pero como haya sido, allá llegaron. Ahora, ese efecto tuvo una transformación, esa predicación. Allí parece ser que no hubo muchos puntos. Punto 1, punto 2, de pronto como el pastor Freddy hacia ahí, ¿cierto? No, él le dijo, vea, Jesús, camine, vamos, que allá hay un hombre, camine, camine por favor. Yo no sé cuánto le insistiría esta mujer a ellos, como haya sido, pero allá llegaron. Y esto nos deja una gran lección. No tenemos que tener excusas para decir, no, pastor, es que yo no me conozco todos los versículos de la Biblia. No, yo tampoco, hermana, y eso son muchos. No recuerdo exactamente cuántos. O no, es que todavía en mi vida no tengo como un testimonio así que impacte. No, si ya conoces a Jesús, con eso es suficiente para que vayas y le digas a otro, ven y conoce también a Jesús. Es que Jesús es suficiente y Él lo hace todo en nosotros. Por ahí empieza la resolución de nuestros problemas. Pues eso es lo que tenemos que ir a contar. No es complicado, no tenemos excusa. Antes, aquí yo veo una mujer que entusiasta, como haya sido, dejó el cántaro, pero se fue rapidito. Pareciera, algunos autores dicen, pareciera que ella fue tan diligente pensando, antes de que se vaya Jesús, tengo que ir a llevar la gente. Porque recuerde que Jesús iba ¿a qué? Camino a Galilea, iba de paso. Y ya vamos a mirar también por qué. Pero esta mujer dijo, no, es ya, es ahora. No dejemos pasar en la oportunidad, iglesia. No, cuando yo haga todos los cursos de la iglesia. No, cuando tengas la oportunidad, sé como aquella mujer. Venga, vamos, conózcalo. ¿A cuántos alguien le dijo eso? Durante 5 años. Mónica, aquella amiga allá en Bogotá, si íbamos a jugar basquetbol, si íbamos, cada vez, Freddy, ¿cuándo vas a recibir a Jesús? Todas las semanas, yo a veces hasta le decía, bueno, sí, miramos la otra semana y miramos la otra semana y como el mañanero, ¿no? Mañana, como la dieta. Mañana empiezo la dieta. ¿Y qué dice mañana? Mañana. Mi abuelo tenía una tienda y tenía un letrerito, hoy no fío, mañana sí. Y venían al otro día, lea por favor el letrero. Nunca llegó ese día. Hermanos, seamos diligentes. Mire el impacto, por favor, vaya conmigo al versículo 40 al 42. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí ¿cuántos días? Uy, tremendo. No solamente fue el impacto de la mujer y del testimonio que les dijo, sino que también ellos terminaron contagiados, por decirlo de alguna manera. Yo quiero saber más. ¿Por qué no se queda otros días? Recuerde, Jesús iba de paso, pero ¿cuántos días se quedó? 2 días, versículo 41. Y creyeron ¿cuántos? Muchos más, por la palabra de ¿quién? De él, de Jesús. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, por lo que nos contaste, porque nosotros mismos hemos ¿qué? Oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya. Hermanos, el compartir la fe, el evangelizar, es tratar de llevar a que las personas también terminen diciendo esto. Ay, ya no es solo lo que nos contó, que allá en la iglesia, que lo que Dios hace en su vida, que lo que le ayudó. No, es llegar a que la persona diga que ahora también sé, no solo porque me cuenta, sino porque he oído y he visto y ahora tengo una convicción. ¿Por qué era necesario que Jesús pasara por Samaria, perdón? No solo por una semillita que fue esta mujer, sino que eso produjo un fruto impresionante. Iglesia del Señor, amados hermanos,
Las misiones tienen que ver con llevar eso, contarle al mundo, a cualquier persona de cualquier cultura, de cualquier nación, de cualquier condición en cómo esté. No hay límites para ir a decirle, mira, Jesús es el Mesías, el verdadero, no hay otro. Hoy en día hay muchos Mesías modernos. No, es que el sentirme bien, eso sí me produce eternidad. Mentiras. ¿Cuánto dura el que más años ha tenido? En Antioquia hay varias personas longevas, ¿no? 114, 112. Yo a veces hago cuenta y digo, no, apenas estamos en la adolescencia, ya vamos a llegar a todo eso. Pero tarde que temprano tenemos que pasar, ¿sí o no? Ni Matusalén, 969 años. Usted dice, uy, no, eso es mucho aguantar, Dios mío. Bueno, eran otras condiciones, pero también pasó el paso a la vida eterna. Ni uno solo. No podemos decir, no, después, más adelante, sino que tenemos que siempre estar, ¿qué? Preparados. Pero como iglesia estamos llamados para ir y compartir y hablar y decir esto como esta mujer. ¿Sabe qué me parece a mí la mujer samaritana? Una mujer sencilla, de lo cotidiano. Aquí Jesús no está hablando con un oficial de la sinagoga, no está hablando con un hombre o una mujer prestigiosa de mucha plata. No, es que cuando yo tenga plata sí voy a ir a hacer misiones. No. A veces eso son como condicionar y sacar excusas, ¿cierto? Es que cuando yo tenga plata para ir a la China sí voy a ir. Los misioneros que han ido a la China, él nos contaba el testimonio, una cosa loca. Dios le decía, yo me acuerdo que el misionero la primera vez que fue, porque él fue varios años y ahora ya se estableció con la familia, la primera vez él aprendió, porque él es de Medellín, empezó a estudiar mandarín, se iba para los restaurantes de comida china, porque allá también habían ¿qué? Personas asiáticas, y entonces empezó a compartir, a conocerles un poquito, a aprender del idioma, empírico. Él terminó el bachillerato muchos años después, pero había sido profesor de mandarín y de inglés en varias instituciones y después se graduó de bachillerato. Ese no debe ser el orden, pero son las cosas que Dios hace. Y en cuanto a eso, lo único, cuando Dios le puso en el corazón y habló con su pastora y una comunidad muy sencilla por allá en el centro oriente de Medellín, le dijo, pastora, es que Dios me está llamando a la China. Él dijo, bueno, vamos a orar. Y los hermanos recogieron una ofrenda, y le alcanzó para ir a gestionar sus documentos, y le alcanzó para ir a tener un vuelo para ir hasta Bogotá, y hasta ahí tenía la plata. Pero el Señor le había dicho, vas a ir a la China. Eso fue un milagro. Él, en esa semana, lo llamaron de una iglesia, él no sabía, una iglesia en los Estados Unidos, le dijeron, sabemos que vas para la China porque el Señor nos ha dicho. Yo no sé cómo contactó, una cosa milagrosa, y le dijo, ya están tus pasajes para que vayas hasta Nueva York, y de Nueva York te vamos a dar los pasajes para que vayas a la China. Y todavía no tenía la visa. Tenía el pasaje para ir. Y eso fue una cosa, no, eso fue él lo cuenta y uno dice, pero con esas cosas con Dios uno no se puede poner que, porque Dios hace como quiere. Pues ¿cuánto le cuesta a Dios darnos un pasaje para la China o para donde nos vaya a mandar? Él es soberano, Él es su obra. Y él cuenta que llegó a Bogotá y que eran las 2 de la tarde y no le habían dado la visa, y tenía vuelo como a las 7 de la noche para Nueva York. Y él decía, no, mire, y como que le dijo ahí al cónsul, mire, la verdad es que yo necesito porque voy a viajar. Ah, bueno, va a viajar, qué bueno. Sí, pues que voy a viajar hoy. ¿Hoy? ¿Y a qué horas? Y bueno, y le contó todo. El caso fue que efectivamente él sale de la embajada y se va directamente para el aeropuerto y llega a Nueva York. Y allá en Nueva York se contacta con la iglesia, con los que estaban orando, y allá le dan provisión, porque la primera vez fue a llevar unas Biblias. La primera vez que fue. Pero uno dice, esto está como para Netflix.
No, señores, no es Netflix. Es lo que el Señor hace, porque Dios no se limita ni por tu condición cultural, ni por tu género, ni por tu condición económica. Dios mueve corazones, solamente es que le digas: listo, Señor, aquí estoy. Entonces no hay límites para decir: ah, no podemos decir como la canción: si yo tuviera plata. No. Tenemos a un Dios grande que provee todo. Amén. Esta mujer no se detuvo y mire hasta dónde llegó. Coloqué yo por aquí algo interesante que me llamó la atención. No solamente ellos escucharon, los de Samaria, sino que creyeron y tuvieron plena convicción, porque por eso dijeron: ahora creemos no solo por lo que nos han dicho, sino porque sabemos, oiga bien, sabemos que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Mesías. Allá hay que llegar, iglesia, allá hay que llegar. Qué bendición. No estamos para decir: ay, es que venga para que conozca el pastor, qué rico, bienvenidos aquí todos. Estamos para presentar ¿a quién? A Cristo. Hermano, eso es lo que realmente transforma. Vamos por más, iglesia. No nos limitemos. No le pongamos excusas al Señor. No le pongamos: es que no hay plata. Yo oro. Dentro de poco saldrá la misionera para España. Ya le dieron un tiempo cortico. Y yo oro: Señor, llévala y haz la obra que tienes que hacer. Así como llevaste a los de la China, a los de la India, a los que están en África, así como sostienes a los que están en Pakistán. Cuando a veces uno hace cuentas y cuánto vale un viajecito, esto dice: Dios mío, y entonces, pero allá hay corazones dispuestos. Quizás así como esta mujer samaritana, que lo importante es ir a ¿qué? Hablar, ir a comentar y decir: mira, conoce a Cristo el Mesías. Vamos por más, iglesias. Aquí hay una frase que dejé ya para concluir. Los campos ya están blancos. Eso también aparece allí en medio de este pasaje, solo que no lo mencioné, la enseñanza a los discípulos. ¿Para recoger qué? La cosecha de almas para el Señor. ¿Cuántos creen? La mies es mucha y requiere de obreros dispuestos y entendidos de su obra. Entendidos, porque la obra del Señor, hay que entender que Dios quiere salvar las almas, las vidas. Gocémonos haciendo la obra del Señor. ¿Cuántos están dispuestos a que su vida sea una vida para hablar de que conoce a Cristo? Ay, pero yo ¿cómo le digo? Si no, cuéntele. Mira, antes de mi vida, de haber escuchado de Jesús, yo vivía quizás así en esto. Ahora no se quede ahí una hora contándole todo lo malo, porque si no la gente dice: uy, no, qué peligro, ¿cierto? Cuéntele, pero dígale: ahora que conozco a Cristo, vivo así y así, y tengo esperanza y tengo paz, Él me ha perdonado. Pero también dígale algo: Dios también lo puede hacer contigo. ¿Cuántos están dispuestos a comentar eso? Colóquese de pie. Quizás uno diría: ay, tan bueno si yo le diera algo a esta persona o le ayudara. ¿Sabe? La mejor forma de bendecir a alguien es compartiéndole acerca de Cristo, del Evangelio. Porque quizás tú no puedes darle un recurso económico que necesite, pero Dios sí. Quizás esta persona esté en una desesperanza, rico acompañarle y todo eso, pero si Cristo llega al corazón de esa persona, traerá gozo, traerá paz, traerá confianza. Habrá una transformación verdadera. Pero ¿qué necesitamos decirle? Señor, aquí estoy. ¿Cuántos quieren decirle: Señor, usa mi vida? Y quizás de pronto usted dice: ay, es que yo no sé mucho. No, si tienes un testimonio de vida, con eso es suficiente. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos ayude. Padre, gracias porque tú eres, Señor, el que te ha revelado a nuestra vida. Tú eres el Salvador, tú eres el Señor de señores. Tú fuiste a la cruz, resucitaste y hoy día vives para seguir hablando a una humanidad perdida, a una humanidad que necesitamos de ti, Señor.
para levantarnos de la condición caída, de la dificultad, del miedo, del temor, de la desesperanza. Solo tú, oh Cristo, eres quien puede levantar el corazón de cada vida. Nos han levantado, Señor, pero ahora, Señor, somos como aquella mujer, Señor, que quizás en medio de su angustia, su vida, no tenía esperanza, pero tú te revelaste a ella para mostrarle, para darle a entender que tú eras el Cristo. Y lo que hizo aquella mujer fue contar a otros: mira lo que Él ha hecho, mira lo que me ha dicho, mira lo que puede hacer. Señor, aquí están nuestras vidas. Úsanos para hablar a otros de ti. Perdónanos, Señor, porque a veces tenemos tantos prejuicios. Pero esa persona es muy terrible, esa persona hace esto o aquello. No estamos para juzgar. Ni a ti ni a mí me llamó el Señor para juzgar a nadie. Nos llamó fue para ir a contar de que conozcamos a Cristo. Señor, que cada vida que sea tocada, que cada vida que sea impactada, que cada vida que reciba el testimonio, la oportunidad que tengamos, Señor, tú toques el corazón, y que las vidas, las personas, los que nos rodean, los que están alrededor, vean en nosotros mucho más que un cambio de una religión o un cambio de una doctrina. Que puedan ver en nosotros un cambio de vida, porque nosotros hemos conocido al verdadero Cristo. Y que también podamos, Señor, llevar a otros a ti. Señor, bendecimos los misioneros también que están allí en el campo. Señor, allí llevando como aquella mujer, llevando el mensaje, allí en medio de cada cultura, Señor. Pero, Señor, aquí estamos para que seas tú usando nuestras vidas. ¿Qué tal si escuchamos esta canción? Y si es tu anhelo, tu deseo, díselo al Señor. Señor, aquí hay una iglesia que canta esta mañana, que aquí estamos, Señor, para servirte. Usa cada vida, usa cada testimonio, usa la oración de tu pueblo para alcanzar a otros, para que otros te conozcan. Señor, aquí estamos como un barro frágil, no porque no hayamos fallado quizás antes. Hemos sido perdonados por ti, pero que también nuestra vida sea un instrumento para llevar tu mensaje, tu palabra, no solo a las naciones que quizás tú tendrás preparadas, Señor, para ir, sino al que está cercano allí en casa, allí en el vecindario, allí en el trabajo. Señor, que nuestros labios sean usados para hablar de que tú eres el Señor, de que tú eres el Mesías y de que tú verdaderamente transformas vidas. Señor, aquí están nuestras vidas para estar en servicio a ti. Para ti.
Así es, Señor, que podamos ir y llevar tu palabra, tu mensaje, lo que tú has hecho. Sobre todo hablar de que tú eres el Cristo, el único Salvador. Señor, usa nuestras vidas, dirígenos en todo, Señor, y que podamos ser portadores de esperanza para muchos que quizás en medio de su angustia, de su situación, necesitan una esperanza de vida, y la única esperanza de vida que transforma y que sana y que lleva a otra condición eres tú, Señor, el Salvador. Gracias, Jesús, que tu iglesia, Señor, todos como iglesia podamos juntos, Señor, llevar tu mensaje a un mundo, a una familia, a unas comunidades que lo requieran. Usa nuestras vidas, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dirija en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.